Ya estamos aquí hablando del primero de los temas que comentamos. Esto es, bueno, todo lo que sufrimos a diario con esta vida que es cada día más estresante. Y para hablar un poquito de ello, estamos con el licenciado Jorge Merlo Fadel. ¿Cómo le va, licenciado? Muy bien. Y con Alicia Ferreira y Claudia Fosberi, que son integrantes de un grupo de autoayuda Alas de Libertad, del que vamos a estar hablando en esta noche. Licenciado, cuénteme, realmente a la consulta, el tema de la depresión, de la angustia, de este estrés que provoca la angustia económica, ¿esa es la principal consulta? En parte sí, en parte digamos que hay patologías que se las llama del nuevo milenio, Ajá. que es como por ejemplo la crisis de pánico, más Sí. conocido digamos primeramente como enfermedad caída del cielo, que es el ataque de pánico. Luego le siguen, digamos, lo que sería como haciendo un ranking de las patologías, las depresiones y las fobias, ¿sí? Ajá. Esa es la forma como se presenta. El pánico, que no era digamos, una patología habitual, se ha convertido en una patología habitual, ¿no? ¿Por qué? Digamos que el pánico viene a dar un poco respuesta a lo que sería las inseguridades, la inestabilidad socioeconómica reinante, pero también el pánico es como lo dice la palabra, es un miedo atemorizante, pero donde la persona realmente queda sin respuesta, no tiene, no tiene salida, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta ese estado de pánico? ¿De qué manera? ¿Es una angustia excesiva? ¿Son gritos? ¿Cómo es? Ya en los primeros años, cuando Freud trabaja toda la teoría psicoanalítica, él comienza a hablar de la neurosis de angustia. Luego sigue trabajando con la neurosis de angustia y la deja ahí como flotando en el aire, que luego la retoman todas las escuelas americanas actuales, que son las que hacen el set nuevo que existe en este momento, al cual adhiero, que serían las terapias cognitivas, y toman al ataque de pánico, digamos, como un desorden, donde lo primordial, digamos, que se lo fija es como un trastorno de la ansiedad. Si vos me permitís, yo te voy a ir haciendo un dibujo. Perfecto, para adelante. que la audiencia pueda ir viendo. ¿Y por qué decimos que se trata de un desorden o de una alteración de la ansiedad? Todos tenemos ansiedad, o sea, hay una ansiedad normal y hay una ansiedad patológica. La ansiedad normal es que, por ejemplo, si en este momento vos me gritas que acá se prende fuego, mínimamente los que estamos acá vamos a intentar hacer algo para defendernos, ¿sí? Sí. Esa es una ansiedad normal. Mientras que cuando los umbrales de ansiedad pasan, digamos, el terror, el quedarte paralizado, y la persona no tiene respuestas y se siente netamente atemorizado, o sea que pasa los umbrales de la normalidad, estaríamos dentro de lo que es la ansiedad patológica. El trastorno, la Escuela de Filadelfia, que es una de las que hace la demostración del ataque de pánico, comienza viendo que, por ejemplo, frente a una sensación neurovegetativa, como puede ser, por ejemplo, taquicardia, alguien comienza a sentir taquicardia y dice, creo que me voy a descomponer, ¿sí? Sí. Esto comienza a dar un circuito, un primer rulo, ¿no? Ahí están trabajando permanentemente la ansiedad y al poco tiempo esa persona que había sentido esta sensación luego tiene otra sensación que podría ser también, por ejemplo, sudoración en las manos. Dice, ya tenía la anterior, que era me voy a descomponer, ahora dice, creo que realmente voy a tener un ataque al corazón. La ansiedad sigue trabajando, aparece otra sensación, que por ejemplo podría ser náuseas o mareos y la sensación de pérdida de control. Entonces la persona dice, realmente me voy a morir, o me siento morir. Esto pudo haber pasado en un lapso de 5 a 10 minutos. Vos me podrás preguntar en este momento, ¿pero por qué por esta sensación solamente la persona despliega un pánico? No, porque a cada sensación, si vos escuchaste bien cuando yo iba hablando, la persona le conectó un pensamiento catastrófico.
Ese pensamiento catastrófico y los 3 miedos básicos que hay, el miedo a morir, el miedo a perder el control y el miedo a volverte loco, hace que la persona gatille una ansiedad que nosotros, testeando, digamos, la manejamos como una ansiedad que va de 0 a 8, tomando 0 como nada de ansiedad y 8 como lo máximo, y decimos que esa persona en un lapso de 5 minutos a 10 minutos pudo llegar a tener una ansiedad máxima de 8. Y esa persona se encuentra frente a un ataque de pánico, ese primer ataque de pánico fundante. ¿Ese ataque de pánico puede originar un ataque, por ejemplo, cardíaco? No. Digamos, la persona puede tranquilamente... Es una sensación. Es una sensación, y la persona puede vivir, digamos, con pulsaciones de 160 pulsaciones por minuto, digamos, tranquilamente semanas, que no... Como la musculatura, digamos, del corazón es una musculatura fibrosa, sana, no produce, digamos, alteración, salvo que la persona tenga una predisposición orgánica a tener ataques cardíacos. ¿Y esto se corta de qué manera? ¿Tratando de anular esos pensamientos catastróficos? Hay un montón de formas de cómo ir trabajando la modelación para que esto no ocurra. Pero pasa algo importante acá. Cuando habíamos hablado del pensamiento catastrófico asociado a una sensación, y habíamos hablado de una ansiedad que iba de 0 a 8, y la persona había tenido en pocos minutos una ansiedad máxima de 8, la persona tiene sensaciones neurovegetativas, y a su vez en el torrente sanguíneo comienzan a aparecer numerosas cantidades de hormonas que comúnmente no son las cantidades que tendrían que existir en sangre. Entonces esta persona lo que hace, digamos, es transmitirle al cuerpo, digamos, vos me podrías decir que lo enferma, es de alguna manera como si lo enfermara, o sea, es una sensación, pero no deja de tener sensaciones neurovegetativas que permanentemente las están haciendo trabajar al organismo. Da la impresión de un círculo vicioso, algo que se va desencadenando y de lo que no se puede escapar. Digamos que no es un círculo vicioso porque, como yo te lo explico acá, es una espiral abierta. El círculo vicioso se termina tornando cuando se instala, que pasa de ser un ataque de pánico a un trastorno de pánico. Ahí está la diferencia, porque la persona ya tiene ansiedad anticipatoria. O sea, ¿qué significa esto? Como las personas que tienen o son propensas, que acá luego vas a sentir el testimonio, de tener ataques de pánico, tienen el temor de que se vuelva a repetir aquel que ocurrió la primera vez, ahí se instaló la ansiedad anticipatoria. El temor a que se vuelva a dar aquella primera vez, lo que apareció aquella primera vez. Entonces, cuando se instala esto y la persona gatilla permanentemente, por ejemplo, camina y le agarra un poquito de taquicardia, corre y le agarra, y si me vuelve a pasarlo, y automáticamente otra vez se engancha con el pensamiento catastrófico, es cuando ya pasamos del ataque al trastorno. Usted es especialista en terapias cognitivas. ¿Por qué no me cuenta un poquito de qué se trata? ¿Qué es una terapia cognitiva? Es esto que veíamos recién. Por ejemplo, es la forma de cómo nosotros, frente a un set cognitivo, llamamos set cognitivo, digamos, a lo que es las creencias, los pensamientos nuestros, van formando y van tornando y modulando nuestra conducta, haciendo que nosotros tengamos una forma de pensar, una manera de pensar que no es parecida a la mía, a la de ella, a la tuya. O sea, digamos, ¿por qué no todos somos panicosos? También sería la pregunta. Porque no todos tenemos como personalidad de base estructurante del psiquismo. O sea, hay un sustrato. Exactamente, el sustento básico o el sustento psíquico o la predisposición básica, la estructura de base de personalidad, no es la misma en todas las personas. Para tener cierta predisposición a tener ataques de pánico, la persona tiene que tener una estructura de base que sería, por ejemplo, cierta vulnerabilidad, mucha dependencia, ser muy ansiosos, ser personas muy frágiles, personas que han sido, como se dice comúnmente, criada entre algodones, o sea, donde todo le es atemorizante, todo le parece con mucho miedo, los cambios, pasar de una cosa nueva
a otra o pasar a cosas nuevas cuesta mucho, los cortes con cosas, acoplarse o acomodarse a situaciones nuevas cuesta mucho. Todo esto que forma, digamos, de alguna manera, sumado a las creencias que tiene la persona, que trae como bagaje de cómo fue formando su set cognitivo, hace que esto se termine disparando, puede ser en una depresión, puede ser en un ataque de pánico, pero respondiendo a tu pregunta, lo que es la terapia cognitiva es trabajar, o sea, nosotros trabajamos con las disfunciones cognitivas, o sea, con aquellas disfunciones en nuestros pensamientos que son los que enferman. ¿Estas terapias son muy largas? Y depende de lo que... No sé si hay plazos en No, esto. digamos que toda la escuela nueva que se viene de terapias nuevas, mismo por lo que hablábamos al principio, o sea, ya por el mero hecho de cómo vivimos, nos está pidiendo que haya un emergente mucho más rápido, ¿no? Pero no se puede hablar ni de largo ni de corto, sino que lo que se tiene que respetar acá son los tiempos del paciente, o sea, acá se respeta el tiempo del otro. Yo, cuando trato a un paciente, no puedo jugar con mi tiempo. No puedo, tengo que jugar al tiempo del paciente, o sea, hay un tiempo interno que no tiene que ver con un tiempo de reloj, no es un tiempo cronológico, sino que lo que es un tiempo interno, digamos, de maduración, de reflexión, de poder masticar, asimilar cada cosa. Ese tiempo interno es el que interviene y el que juega permanentemente en toda transferencia psicoterapéutica. O sea que no hay un plazo delimitado. Hay un plazo que lo pone el paciente. Cada uno tiene su plazo y su tiempo. Cada uno tiene su tiempo.